se llamaba hepatitis fulminante. Y probablemente el diagnóstico no fulminante, la cosa que viene del cielo y fulmina. Así era más o menos. Sí cambió, se llama insuficiencia hepática crónica. Y la definición es muy simple, tiene dos conceptos o tres. La presencia de enlace, pero lo aprieto, pero no lo manejo, ahí sí. Ah, está un poco chiquito. Pero no necesito. Alteraciones de la coagulación, eso se mide sobre 1,5, indica una alteración de la coagulación cerebral. Y sensorial. Son un poco de desorientación conductina en la etapa. Entonces, dos elementos: alteración de la coagulación y foco, digamos, cuyo diagnóstico se hace a través de un PNR prolongado. Ustedes saben el PNR1. A medida que aumenta, esa línea de la coagulación también. Y cualquier grado de alteración sensorial en pacientes sin cirrosis previa, no tiene datos de una enfermedad hepática, se es un hígado previamente sano, y con una enfermedad hepática en cuya, desde que iniciaron los síntomas o aparición de ictericia, ha transcurrido menos de 26 semanas. Menos de 6 meses. Naturalmente, alteración de coagulación y alteración sensorial pueden verse en otras enfermedades. Pero yo veo que esta enfermedad está enferma del hígado, ¿no? Tiene ictericia, tiene un laboratorio alterado en forma de hepatitis, o sea, transaminasas muy elevadas. Está enfermo del hígado. Cuando se enfermó hace una semana, 15 días, 2 meses, etc. Eso se llama insuficiencia hepática fulminante. Insuficiencia hepática aguda. Si el enfermo tiene alteraciones de la coagulación, enfermo hepático agudo, tiene solo las alteraciones de la coagulación sin encefalopatía, eso tiene el nombre de una hepatitis aguda severo grave. Pero para el diagnóstico de insuficiencia hepática aguda se requiere hemoglobina. Y es tiempo evolutivo y sin daño del hígado conocido. O sin daño del hígado establecido por imagen. Yo, por ejemplo, voy a ver una imagen para asegurarme que no hay elementos de cirrosis. Insuficiencia hepática aguda. Hay algunas entidades que, no siendo tan agudas, se incluyen en esto. Entre ellos, la hepatitis autoinmune. La hepatitis autoinmune es una causa de enfermedad hepática que puede presentarse en forma aguda. O sea, aparentemente sin enfermedad previa. Lo habitual es que sea más bien después de un tiempo largo de enfermedad. La enfermedad de Wilson también es una enfermedad genética por depósito de cobre y puede presentarse en forma aguda clínicamente, pero siempre hay un daño establecido de él. Y el Budd-Chiari fulminante es una enfermedad por trombosis de la vena cerebral, por hipercoagularidad, enfermedad bastante rara. Wilson es poco frecuente, la hepatitis autoinmune es, siendo una enfermedad rara, de la más frecuente. Entonces, esos dos conceptos, y con esta observación de que puede incluir algunos casos en los cuales sí hay algún daño previo, pero se refiere solo a esas tres enfermedades. La lista es larga. ¿Qué causa esto, no? ¿Cuál es la etiología? Esta cuestión para tratar de prevenirlo, estar atento, etc. La lista es muy
gente, cualquier insulto que haya llegado eventualmente puede terminar en hepatitis aguda, insuficiencia hepática aguda. Y el concepto es que la etiología depende de los países. Es distinta la etiología en Estados Unidos, Inglaterra, los países asiáticos, Sudamérica, África, es distinto. Entonces la lista es larga. Ahí están los virus, hematotópicos, ¿no? Drogas y toxinas. Y aquí aparece el paracetamol, que es bueno no olvidarlo. Acuérdense de Chamberlain, dijo que no, la grasa no puede matar paracetamol. Yo digo como chiste nomás. Pero el paracetamol va a aparecer en su vida académica, así. No van a usar mucho cuando sean médicos. Muy buen analgésico, el más popular de todo. Pero vamos a ver que en algunas circunstancias puede ser fatal. Estoy tintón. Amanitas faloides. Estos los hongos, ¿no? Prehistoria. Nadie lo usa como droga, ¿no? Pero hace poco salió una noticia, no sé si la leyeron, una mujer en Australia que invitó a comer a su familia y le sirvió amanitas que tenía guardaditas. Todos se murieron, uno se trasplantó y el enfermo afortunadamente terminó en la cárcel. Amanitas faloides, buen tóxico. Nadie lo usa por su parte. Y medicamentos, aquí están todas las drogas, ¿no es cierto? Y vamos a hacer una clase de eso. Las drogas antituberculosas, la medicina complementaria, antibióticos, anticonvulsivos. En fin, hay una larga lista de medicamentos. Cualquiera puede producir daño hepático, una hepatitis aguda y eventualmente insuficiencia hepática. Causas metabólicas, ya lo mencionamos a Wilson. Otras causas, de autoinmune y cada brazo del embarazo, identidad propia del embarazo, etc. El gel también del embarazo, hepatitis isquémica, si por alguna razón baja el flujo bacteriano en estado de shock, insuficiencia cardíaca, eso produce isquemia y necrosis, causa también. Aquí hay una cosa rara, tumores que infiltran el hígado. Uno dice, tumores no son crónicas, estamos hablando, pero puede presentarse en forma aguda. Puede presentarse como una insuficiencia hepática en algunos casos. Tumores rápidamente infiltrantes, linfoma, metástasis de cáncer de mama, etc. Y también quedan en lo presente. Y naturalmente, para eso hay una imagen, ¿no es cierto? Cuando hacemos una imagen para descartar, entre otras cosas, y obviamente eso no se muestra instantáneamente. Otras alteraciones del flujo vascular, síndrome linfocítico, hemofagocítico, linfocitosidemia, un síndrome extraño que también puede presentarse con esto. Pero vamos a tratar de aclarar un poco, porque si no tengo una pregunta. Este es un mono del 2013 de New England. Creo que es de lo más categórico para aclarar el punto de qué pasa en el mundo. Empecemos con Estados Unidos, traemos a Estados Unidos. Entonces aquí está este pie, ¿no es cierto?, refleja la etiología. Y aquí tenemos una cosa sorprendente, ¿no? Acetaminofén. Esto de 2013 ha cambiado algo, pero no mucho. Después podemos ver otro. Acetaminofén, casi 40% de las insuficiencias hepáticas agudas son por un medicamento. Normalmente, este es un medicamento tomado en dosis tóxicas. Acetaminofén parece una dosis extraordinariamente poco tóxica. Unas dosis normales. 1 gramo, medio gramo, 2 gramos, hasta 3 gramos. Pero si se sobrepasa esa dosis, y esto es habitualmente no tiene suicidio, aunque no siempre, puede haber alguien que esté tomando una dosis un poquitito más alta de lo habitual por tiempo prolongado, por ejemplo, pero entonces, 40% de los casos de insuficiencia hepática aguda en Estados Unidos son por acetaminofén. ¿Qué otras causas hay ahí? Bueno, ahí están los virus, ¿no es cierto? Está otras drogas, otros medicamentos, ¿no es cierto? Acetaminofén puede
Sí, 50% de la mitad son por medicamentos. O sea, el acetaminofeno nadie lo va a estar dando en estas dosis, ¿no? Eso es otro problema. Y otra causa aquí que vale la pena que se repite en todas las series es esta cosita aquí desconocida. 18% en 2013. No es poco, pero es desconocido. Y ese número depende de cuánta investigación se hace sobre él. Ya. Vámonos a otro país. Vámonos al norte. Vámonos al este, a Europa, Reino Unido. Y aquí es más monstruoso, ¿no? Acetaminofén. Acetaminofén, 2013, 57%, casi el 60% de influencia hepática aguda, conclusión. Y nuevamente algunos virus por ahí, desconocida nuevamente, 17%. 17%, otras drogas, etc. De manera que entre drogas, digamos, que se usan habitualmente, alcanzan un cierto sobre el 40. Vámonos a otro país desarrollado, en Europa, y en Alemania el acetaminofén es mucho menor, la participación en esta patología. Virus breve, un poquito más representativo, desconocido nuevamente, 21%, aquí 17%. Vámonos a Japón, ahí nos trasladamos del continente al Asia, y aquí cambia la cosa. ¿Y acetaminofén dónde está? 0%. Culturas. Una cosita, ¿es común la mezcla de paracetamol con alcohol? ¿Y que eso pueda causar? Eso lo vamos a revisar un poco más. O sea, con fines suicidios, no sé. Puede que esté con la caña y me dio la negra y me tomo. Y influye. Ya, Japón. Entonces un país desarrollado igual, pero otra cultura, ¿no? Virus B. Ahí tiene mucho virus B como causa. Aquí aparece chiquitito el E, el A, etc. Desconocido nuevamente un porcentaje importante. Vámonos al sur pobre, al sur. Bangladesh, hepatitis E. Eso no es un caso de clase de virus de hepatitis. Hepatitis E, virus parecido a la A, no quiero mucho decir. Ahí 75% morir. En la India, que está al ladito, 44%. Sudán, esto es África, y el que tiene menos representatividad ya aparece B. Y aquí desconocido un gran porcentaje. Así que, para que sepamos una idea, yo creo que me va a quedar poco tiempo para hablar, me entusiasmo. Esto es interesante, esto de Estados Unidos, y por lo menos un hospital en Canadá. Y aquí tiene una casuística. 20 años. 2.614 casos. O sea, ahí uno aprende, ¿no? Aquí lo que queremos es la etiología. Y aquí, lo mismo. Ahora que estamos en Estados Unidos. Y aquí se refleja, ¿no? Oye, la culpa es el 261 sobre 2.600. Levemente menos del 50%. ¿No? Y esto desgraciadamente lo pusieron en orden alfabético y no en orden por cantidad, entonces me he enredado. Pero es lo mismo, paracetamol sobre aquí, Estados Unidos. ¿Cuáles otras? Esta es la más alta que sigue, inducida por drogas, ¿no? Se va repitiendo medicamentos. Naturalmente, drogas y idiosincrasia. Nadie le va a dar un medicamento que sabe que tiene un potencial hipertóxico. ¿Cuáles otras? 221 casos. Hígado de shock. Por aquí, 193, hepatitis autoinmune, se empiezan a repetir.
indeterminada, nuevamente. Sí, claro. Pero eso es menos del 10%, un 7%, porque aquí hay más estudios. Así que esto es muy interesante, no es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Y tenemos serie de cuestiones para mostrarles entretenido, investigación. No, perdón, esto es de lo mismo. Esta es la misma serie, solo que por causa, ¿no es cierto? Y aquí varias variables. La variable que interesa aquí un poquitito es el tiempo que me dio entre que el sujeto se enfermó, se ictericia, y el coma, ¿no? La encefalopatía o el coma. Y aquí llama la atención que hay algunos que son días. Isquemia, acetaminofeno son pocos días, por drogas 2 semanas, autoinmune más largo, etcétera, etcétera. Y fijémonos en esta, en la de abajo, que dice los que sobrevivieron sin trasplante, porque eso es lo que importa. Y uno ve que en general es más alto en aquellos con este periodo de inicio más violento, más rápido. Eso se repite en todas las series. Eso determina un poco el pronóstico. Es mejor enfermarse rápido que caer en esta encefalopatía dentro de la primera semana. Porque eso se asocia con etiologías que son un poquito más benignas. Y aquí, esto de la misma serie, del mismo estudio, digamos, y hay una diferencia fundamental entre países en cuanto a la frecuencia de esta enfermedad, cómo se trata, en países de alto ingreso, a los de bajo ingreso. En los de alto ingreso ya vimos paracetamol. En los Países Bajos, la indeterminada, porque hay poco estudio, y lo estudian también, epiviral, ya vimos. En fin, esto está de acuerdo con lo que hemos tratado de ver. ¿Qué más en Chile? Hay poco en Chile. Hay 2 series. Esta es del 2001 al 2014. Este centro de Santiago, el doctor Rodrigo Zapata. Son pacientes que fueron enviados a estos centros a trasplante. Clínica alemana, Hospital Salvador. ¿Y qué vieron ellos? Porque después tuviste que epidemiológico. Las mujeres, en este caso, eran la mayoría, adultos jóvenes. ¿Y la causa? DILI. DILI es lo de las drogas. Drug Induced Urine. Vamos a ver, la clase se llama DILI. El DILI, la causa más frecuente, termina en el DILI, pero el paracetamol era un porcentaje muy pequeño. No es por paracetamol, por droga. No aclarada, 20%. No está mal. Hepatitis autoinmune normalmente, de 20%. Algunos virus, enfermedades relacionadas con el embarazo, Wilson, etc. Así que, normalmente en esta serie, en este caso, es mucho más importante la etiología por medicamentos. Incluyen el paracetamol como uno. ¿Qué otra cosa? De estos se trasplantaron solo 1 de cada 4. Algunos sabrán, no tengo el detalle, algunos habrán mejorado con el tratamiento, qué sé yo, y algunos se murieron. Y fallecidos sin trasplante, el 38%. No estamos bien. Estamos bien. Esto es lo que tenía yo hasta ahora. Esto, comienzo del siglo XXI. Y un número importante de casos. Y esto lo encontré por fin de una serie pediátrica. Esto es del 2003, por lo tanto, fines del siglo XX, no del siglo XXI. Es una serie pediátrica, Carlos Maquena, Clínica del Conde, 27 casos. Solo le pongo la etiología y no le puse porcentaje. 12 de 27 desconocidos. En los niños hay otras afecciones, además, genéticas, que son más difíciles de diagnosticar. Virus de la hepatitis A, esto es un poco sorprendente, 10. Hepatitis
autoinmune, se repite. Hepatitis A, este caso de cáncer pediátrica, y por ejemplo de hace algunos años. Cuando veía la hepatitis A tenía algunos casitos. Así que esa es nuestra realidad. La realidad un poco en el mundo y en Chile. Este mono está tomado del Lancet del año pasado o este año. Trata de entender la fisiopatología, porque hay que hablar de la fisiopatología. Uy, no, vamos lento. La fisiopatología. Para tratar de entender un poco qué es lo que pasa. Aquí está el mono del hígado sano, ahí están los hepatocitos. Ahí están los hepatocitos. Aquí está el intestino, la pared intestinal, y esas cositas amarillas son damage. Damage associated molecular patterns, es decir, son moléculas asociadas a daño de los genes. Y hay un contacto, ¿no es cierto?, entre la circulación portal, eso va al hígado, pero el hígado tiene la célula de Kipfer, que son sus macrófagos, ¿sí?, que están defendiendo para evitar que estos productos lleguen ahí. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede cuando hay una injuria hepática? Drogas, toxinas, virus, etc. Entonces hay una injuria, estos productos aumentan, las células de Kipfer se activan, pasan algunos productos, hay destrucción de algunas células hepáticas por necrosis o apoptosis. Esa es la primera etapa, que es injuria primaria, pero hay gente que eso. Y frente a esto, se produce una respuesta inflamatoria derivado de esto, del daño, mediado inflamatorio, muerte de la célula de Kipfer, y entonces pasa a una segunda etapa, que es mediada inmunológicamente. Injurias mediadas, o sea, injurias mediadas inmunológicamente. Y entonces se produce esta entrada, esta destrucción de células hepáticas en forma importante, normalmente necrosis, etc. Y eso genera, al final, hay un balance entre respuesta, entre daño, la gente incluso daño, necrosis, muerte celular, y los mecanismos de regeneración. Y cuando los mecanismos de regeneración son sobrepasados por el daño, se genera la insuficiencia hepática, con más destrucción de células, más liberación de citoquinas, mediadores inflamatorios, y eso lleva al cuadro de clínico de insuficiencia hepática fulminante, que es una falla multiorgánica. Entonces hay una injuria primaria y después hay una injuria secundaria mediada inmunológicamente, y ahí se establece un balance entre los factores regenerativos y los factores de destrucción, la muerte celular. Y en el fondo, de lo que va a depender de lo que suceda, va a depender de la injuria, de la magnitud de la injuria. Esto es para mecanismos moleculares, no paracetamol, daño por no paracetamol. Y si la injuria es moderada o leve, se modulan respuestas adaptativas que al final llevan a una regeneración y el enfermo se la gana. Pero si la injuria es de alta magnitud, eso sobrepasa los mecanismos de regeneración y se activan los mecanismos de muerte celular intrínseco o extrínseco. Y esto es lo que sucede un poco también con un paracetamol. Y ahí va a depender de la dosis. Si es moderada o si es muy alta. Y si es moderada, ¿no es cierto?, se activa, lo que predomina son los mecanismos moleculares que permiten regenerar, disminuir el daño, etc. Y al final el enfermo se recupera. Pero si la dosis de paracetamol es excesiva, los mecanismos de daño sobrepasan los mecanismos de regeneración y se produce un daño que puede llevar a la insuficiencia hepática aguda. Entonces los factores pronósticos, bueno, ya hemos visto etiologías, aquellas etiologías que son un poquito de latencia, de aparición de encefalopatía
cortos, que se llama hiperaguda, menos de 7 días, son de mejor pronóstico. Es mejor enfermarse, si va a enfermarse de esto grave, mejor enfermarse de esto. Depende de la edad. Los extremos de edad siempre son bien peor pronóstico. Bajo 10 años, sobre 40 años. La velocidad de progresión, ya lo vimos, que se asocia mucho a etiología. Y marcadores de laboratorio de seguridad que vamos a ver cuáles son esos. En el fondo, cuando yo hago el diagnóstico, a esto se refiere, la columna A, de O'Grady, aquí se refiere a esto, ¿no? Semanas desde la ictericia hasta la encefalopatía. Y la hiperaguda, que son estos casos, menos de una semana. Mejor pronóstico. Más de ahí para adelante, el pronóstico es peor. Estas otras son otras clasificaciones que no se usan. Esta es la que se usa habitualmente en la primera. A esto se refiere lo mismo, hiperaguda, aguda, etc. Y eso, diferentes etiologías. Y aquí se refiere al riesgo de edema cerebral. Las que son hiperagudas tienen más edema cerebral que las otras. No se refiere aquí a mortalidad. Pero nuevamente relación entre tiempo de aparición de la encefalopatía y pronóstico. Esto está tomado al mismo nivel en el año 2013, no he encontrado uno mejor, que se refiere, esto es la insuficiencia hepática aguda, enfermedad multiorgánica, un órgano que se salva. ¿Cuáles son ellos? Desde luego pulmón, el hígado, por supuesto, su pérdida de función sintética, las complicaciones metabólicas de la insuficiencia hepática aguda, compromiso de la médula ósea, con supresión de la función de la médula, en las complicaciones ocasionales de insuficiencia hepática grave, la hepatitis aguda, es depresión medular. Los leucocitos se alteran, el sistema inmune aparece, contribuye a la infección. El cerebro es un órgano central en el diagnóstico, ya vimos la alteración de las funciones superiores. Encefalopatía hepática, edema cerebral, hipertensión intracraniana. El corazón tiene un estado como el mismo estado que se usa en la sepsis. Es una circulación hiperdinámica. El corazón hiperdinámico. El páncreas, la pancreatitis, en particular puede haber insuficiencia suprarrenal que contribuye a la hipotensión. Frecuente alteración de la función del riñón, ya sea necrosis tubular principalmente, o prerrenal como el déficit de volumen efectivo, ¿no es cierto?, por esta vasodilatación. Puede haber hipertensión postal en algunas etapas iniciales y una respuesta inflamatoria sistémica. Esto es una enfermedad muy grave. Los estados de esta es la clasificación de New Haven, que desde hace 40 años, 50 años, se mantiene y clasifica los estados de alteración de las funciones superiores en insuficiencia hepática, y eso se aplica también a cirrosis, es lo mismo, que va desde los grados 1 a 4, siendo el 1 las alteraciones leves, bradypsíquica, alteración del ritmo vigilio sueño, alteración del lenguaje. Este compadre está alterando. Cuando aparece eso, uno, bandera roja, ¿no? Esa enferma hay que derivarlo aquí. No puedo estarlo tratando yo, no puedo estarlo viendo en un hospital periférico, no puedo estarlo viendo en la casa. Este tengo que mandarlo a la más próxima UCI. Y estas alteraciones, ¿no es cierto?, se van profundizando. En el grado 2 ya hay somnolencia, el flapping evidente, alteración conductual. Después la somnolencia es permanente, flapping, si es que el enfermo logra cooperar. Y finalmente el grado 4 es el tricoma. Y cada vez que se profundiza esto, el pronóstico, la evolución de la enfermedad más grave. Entonces, yo estoy viendo un enfermo de hepatitis aguda. Ah, ok, señor. A lo mejor estoy controlando ambulatoriamente, o voy a la casa a verlo. Aparece esto, cualquier
entonces a un centro especializado que tenga unidades de cuidado intensivo y que ojalá tenga un centro de trasplante de red. En Chile eso no es posible, pero sí, cuando yo tengo un enfermo de esto, se activa, se avisa a la red nacional, yo tengo un enfermo en esta condición. El enfermo con insuficiencia hepática aguda, que evoluciona mal naturalmente, no todos los mando al tiro, sino que hay que avisar para que estén alerta. Así que eso es muy relevante. Lo importante es el diagnóstico inicial. Ahí en la casa probablemente no van a estar pidiendo un INR para saber si tiene las dos patitas, ¿no? Y a un centro con disponibilidad de trasplante hepático. Pero uno tiene que activar, uno tiene que derivar a la mejor unidad que haya disponible en ese momento, lo más cercano posible, y ellos se encargan de manejar este enfermo y de activar la red. Y ese pasa a uno, ¿no? Se salta toda la, no lo ponga de lista, ¿no? Sino que este enfermo echa aquí. Esto en N-acetilcisteína es una maniobra que se puede hacer inicialmente. La N-acetilcisteína se da en un antídoto con la intoxicación por paracetamol, pero se ha visto que se utiliza en etapas precoces, de esto más grado 1 o 2, pudiera tener utilidad en los otros. Entonces, lo importante es hacer el diagnóstico, buscar la etiología, porque la etiología tiene el tratamiento, puede pudiera ser útil para empezar esta etapa avanzada, y hacer el tratamiento de una enfermedad multiorgánica, prevenir, tratar algunas complicaciones, etc. Y debo tener claro cuándo lo derivo. ¿Cuándo derivo este paciente? Y para eso se me elaboraba por diagnóstico. Que son muchos, son bien raros, pero con que conozcan el nombre, los criterios predictivos más antiguos son los de King's College, este es el hospital dedicado a un hígado en Londres. King's College, famoso, fue en los primeros trasplantes en Europa, y los dividí en criterios no paracetamol y criterios para enfermos con indicación por paracetamol, y que son distintos. Pero aquí están, ¿no? Está el INR, la edad, la etiología, el tiempo de evolución, etcétera, etcétera. Y exámenes de laboratorio. El grado de alteración de la coagulación, el grado de alteración de la bilirrubina, etcétera, etcétera. Esto no está para aprenderse. Y bueno, pero que lo tengan ahí. Pero también le pregunté qué es lo que criterio King's College, etcétera, de qué se trata. Son criterios para evaluar la gravedad de un enfermo. Y en el fondo dice, este enfermo, si no se trasplanta, se va a morir en un 80%. O este enfermo se va a morir en un 10%. Entonces, va a depender de eso de la violación. King's College, y que los separe para los que no son paracetamol. Recuerden que el paracetamol contribuye en Inglaterra a la mitad de los casos. Por eso que tiene categorías distintas. No paracetamol y paracetamol. Y el paracetamol, aquí se incluye otro criterio que es el pH menor de 7,3, 3 criterios mayores y menores, etc. Después, esto lo pueden ver, pero no es algo que vayan a preguntar en la prueba, ¿no? Por eso no criterios mayores, ¿no? Pero si uno le puede preguntar cómo qué es lo que es, cómo. Tratamiento. Hospitalizado en UCI. A veces aquí cuesta eso, ¿no? Funciona, tiene una serie de criterios que no siempre son los mejores. No, este puede estar en medicina. En coma, no. Así que ese enfermo debe pelear para que esté en la mejor unidad. Si el enfermo tiene una alteración de conciencia, ya es coma grado 2, hay que llevarlo a la UCI. Y más allá hay que actuar. Entonces, todas esas cosas son UCI. Y debe buscarse etiología. ¿Por qué? Porque algunas etiologías
y de repente aparecen otros cosas. No reconocen. Quieren mirarlos y nunca se coman, nunca tienen certeza acerca de la eliminación. Para el paracetamol hay antídoto, carbón activado para absorberlo y evitar su absorción. N-acetilcisteína. Por droga, bueno, tenemos solo suspender. Eventualmente le vamos a dar N-acetilcisteína. La hepatitis B tiene tratamiento, tiene drogas antivirales que son de alta potencia. Así que estamos autorizados, si hepatitis B aguda, va a empezar aquí el tratamiento. Yo no voy a esperar que ese enfermo se mejore con el tratamiento, voy a seguir observando y a ver si me da tiempo y a lo mejor empieza a mejorar. Pero eso no significa que si el enfermo no responde, no le ayuda. Otro virus raro, ¿no es cierto? El virus simple, varicela zoster, el Wilson es en manada, bastante, y la hepatitis B podemos iniciar corticoides si estamos en contra. Podemos hablar de eso. Así que etiología, precisa la etiología tiene valor. El tratamiento de la encefalopatía la cirrosis produce una encefalopatía, una descompensación o síntomas propios de la cirrosis, y ahí se usan con bastante éxito medicamentos como la lactulosa, que acelera el tránsito intestinal, disminuye la absorción de amonio, o la rifaximina, que de alguna manera bloquea las bacterias que producen amonio, que metabolizan amonio. En la insuficiencia hepática aguda no sabemos, la lactosa no debería estar ahí. El tratamiento clásico de la encefalopatía de la cirrosis no sirve en insuficiencia hepática. La intubación cuando necesario, benzodiazepinas para sedar enfermos en convulsiones, monitoreo de presión intracraneal, esto es discutible, pero en las unidades más desarrolladas puede ser necesario, manitol para el manejo de la edema cerebral, la hipernatremia profiláctica para el manejo de la edema cerebral, hipotermia, para disminuir el metabolismo, y no sirven los corticoides para tratar la encefalopatía negativa. La infección es una causa frecuente de complicación y muerte de los enfermos. Y así que están muy atentos, así como mencionó el doctor de la mañana en su presentación, hay que estar muy atentos. Son enfermos que tienen inmunoparálisis, cirrótico también, son enfermos con alteración de la inmunidad, con déficit inmunitario cirrótico. Esto más todavía, en un daño agudo severo. De esta manera hay que estar muy atentos en la vigilancia, en los cultivos, en el examen físico, en el laboratorio, en ver la evolución, etc. No se usa la profilaxis. Así, llegarle a pasto. Sí. Me tiene una duda con la hipotermia, que se la ha mencionado ahí. La hipotermia sí puede disminuir un poquito el metabolismo, para manejar un poco la edema cerebral. Así que infección muy atenta. Aquí hay múltiples medidas para manejar el edema cerebral o prevenirlo, ¿no es cierto? Manitol, solo hipertónico salir. Para mejorar, estos enfermos suelen estar hipotensos, también en un compromiso hemodinámico muy severo. Ahí están los valores de la presión arterial media y se usa habitualmente una droga vasoactiva, principalmente con el hipotermia, etc. Así que este es un enfermo, perdón, es decir, medidas, ¿no es cierto?, para manejo de la presión, del aumento de la presión, de la hipertensión, que solía ser una causa frecuente de muerte en estos enfermos, aumentaba edema cerebral, hipertensión y engravamiento y muerte neurológico. Y lo que era peor, a veces no se morían y quedaban con un daño neurológico severo, que contraindican totalmente. Así que es complejo,
La coagulopatía, ¿no es cierto?, forma parte de las consecuencias, de las complicaciones y forma parte del diagnóstico. Aquí en la coagulopatía ha habido un cambio en los últimos años en el concepto de las alteraciones de coagulación en el enfermo hepático. Es cirrótico, también en el enfermo agudamente enfermo, insuficiencia hepática aguda. Antes se decía que todos los factores de coagulación menos el factor 8 se sintetizan en el hígado, cuando el hígado falla, el enfermo sangra. Ese es el concepto que tiene usted todavía, ¿no? De fisiopatología o algo así. ¿Cómo no lo han tocado? ¿Qué? ¿Qué es eso? Esta cosa mezclada. Ya, muy bien. Pero el Estado dejan de fabricarse los factores procoagulantes y los anticoagulantes. Y al final es un balance. Así que es muy difícil la evaluación del riesgo de sangre de organismos hepáticos. Solo se recomienda reemplazo en caso de trombocitopenia o una protrombina muy prolongada, en caso de sangramiento activo o en caso de que haya procedimiento invasivo. Esto es, si lo medir un catéter para medir presión intracerebral, requiere eso. Profilaxis de úlcera de Schett, como todo enfermo grave, y desde el punto de vista hemodinámico, manejo del volumen, noradrenalina, etc. Este mono es muy enredado, pero aquí refleja en el fondo de que el nuevo balance, ¿no? El balance entre la síntesis de los factores procoagulantes que se indica y los anticoagulantes. Y al final del cuento, y esto se produce alteraciones en todas las etapas de la coagulación, en la hemostasis primaria, secundaria y la fibrinolisis. Y algunos aumentan, otros bajan. Entonces, al final es más bien procoagulante la insuficiencia. Y para eso no le sirve el INR, es completamente insuficiente. Uno debería usar una cosa que se llama trombografía, que te indica qué es lo que está fallando. Entonces, volvemos un poquito atrás, los scores pronósticos no son tan confiables. King's College es el primero y todavía se sigue usando. Pero sus valores predictivos positivos y negativos no son los mejores y también depende de la etiología. Es mejor para el paracetamol que para el paracetamol. El trasplante está indicado con los pronósticos ominosos. Ahí, para eso sirven los pronósticos. Y si uno tiene la duda, uno no va a esperar que el enfermo tenga todos sus scores alterados para mandarlo. Si uno tiene que mandarlo, si el enfermo no responde las primeras horas o días de vida. Así es. Los sistemas de soporte hepático, hay muchos, no se recomiendan. Hay uno que se llama MARS, que tiene una hemodiálisis con albúmina, provoca disminuir la bilirrubina, aumenta esto, disminuye el otro, pero no sirve, no mejora la mortalidad. Hay otros que se llaman Prometheus, etcétera, que era como un circuito a través de capilares que tenían células hepáticas humanas, tumorales, que sintetizaban y detoxificaban. O a hígado de cerdo, a propósito, pero no sirve eso. Y el uso del soporte renal continuo, que pareciera mejorar un poco el pronóstico, pero la más felicidad, eso naturalmente son cuestiones de alta tecnología. Entonces, trasplante hepático. Entonces, hay tres etapas, ¿no es cierto? Cuando la cosa va mal, procede. Ya sea aquí, en la salida del lado, donde están los respectivos Concepción o de lo de aquí.
ser terrenales. Pero aquí la tecnología es diferente. Es hígado de cerdo modificado genéticamente, en el cual les, digamos, duermen algunos genes del cerdito y le meten algunos genes humanos. Esto habitualmente, y hay dos experiencias en hígado. Esto viene de China. Y los dos casos ya salieron en la prensa, está publicado. Una es en Nature y otro en Journal of Hepatology. Uno de los casos era un paciente, pero y repito, esto no se aplica a una insuficiencia hepática aguda, porque aquí hay que tener que modificar el salud primero. Entonces, ¿cuáles han sido los casos relatados? Uno, un señor con una cirrosis y con hepatocarcinoma, muy grande. De manera que no lo podían resecar ni nada porque se moría porque era verídico. Y el otro era un paciente muerto cerebral. En el fondo, la muerte cerebral fue para ver que la cuestión funcionaba. Y en este también. Lo interesante es que funcionó, había síntesis, la población, la glucosa bajada, etc. Entonces funcionó. Y los primeros días no hubo rechazo. Y este caso se terminó, el del señor muerte cerebral, se terminó porque ya la familia aceptó hacerlo. Pero demostró que podía. Y este otro, el de hepatocarcinoma, ese duró bastantes días y funcionó. Hasta que al final, por semana, una hipercoagulación de todo. Así que esto obviamente que no es aplicable, digamos, porque se necesita y la tecnología, etcétera, en la insuficiencia hepática aguda. Pero significa que a lo mejor el cirrótico o que se descompensan mucho, digamos, con el tiempo, etcétera. Pero esas son las novedades. Pregunta. No era tanto. Preguntas sobre insuficiencia hepática. Querían saber que no entendieron, dos cosas aburridas. Todas anteriores. A mí me dio una duda porque era difícil evaluar la coagulopatía del paciente, yo había dicho, ¿no? O sea, antes era muy simple, ¿no? Eso que quería decir yo. El hígado produce todos los factores de coagulación, así que estos enfermos son, indican con hemorragia digestiva. Estos enfermos, por lo tanto, en un estado de hipocoagulabilidad, ya que transfundirle plaquetas, porque llegan con trombocitopenia, que transfundirle plasma, porque llegan con un hierro prolongado. Ese es el concepto. Todavía se usa mucho. Ese concepto no vale más. Es este estado en que es un estado en que está en balance, ¿no es cierto? Porque disminuye los anticoagulantes, pero disminuye también los procoagulantes. Entonces al final, y no tenemos como medir. INR y plaquetas son malos, que es lo que tenemos. Y no tenemos como medir qué está pasando realmente. Esto de esta maquinita de. ¿Cómo se llama eso? La maquinita de coagulación. La tromboectografía, que te mide cosas y te dice dónde está la enfermedad. Eso no existe. Una pregunta, porque yo he visto donde no se ve Ese que no En donde o sea, se ve el INR, pero también he visto que hay un valor que es el tiempo de rotombina, que es por porcentaje. Entiendo. No, eso se mide, tiene un buen valor de no. Para eso sí. Y naturalmente, si alguien tiene INR de 5, nadie va a tratar de no hacer una cosa invasiva, ¿no? Y si es que lo tiene, tiene que hacerlo. No una situación. Es que también he visto que hay como valores de tiempo de rotombina que por debajo de, no sé, 30%
esta es una entidad que ha surgido en los últimos 10, al comienzo del 2010, 2015, por ejemplo, y lo que se llama insuficiencia hepática aguda sobre crónica. No es que a un enfermo cirrótico le da una hepatitis B y hace una insuficiencia hepática aguda sobre crónica, no es eso el concepto. Estos son enfermos, es el deterioro agudo en pocos días, una función de líquido, y un enfermo que hasta entonces se nos barajaba, que estaba asintomático, o tenía una citis leve, no tenía cefalopatía, pero se la manejaba, y de repente algo ocurre monstruoso, que se deteriora la función del hígado, cirrótico, y esto se asocia con alta mortalidad. Ese es un concepto que hay que diferenciar la insuficiencia hepática aguda sobre crónica de otras definiciones. De la insuficiencia crónica, de la insuficiencia hepática crónica, cirrosis, de la insuficiencia hepática aguda. Y aquí hay dos cosas. Una es la descompensación, no sé si la doctora habló de eso, como lo de cirrosis o lo de compensación. Básicamente son tres cosas las descompensaciones. La encefalopatía y la hemorragia digestiva varicela. Esos tres elementos son signos de descompensación de un sistema. Y la descompensación puede ser aguda o crónica. Puede presentarse rápidamente, o presentarse a lo largo de semanas. Descompensación. Entonces, pero eso es distinto de la insuficiencia hepática aguda sobre crónica, que es una descompensación aguda con daño multiorgánico y con elevada mortalidad. Es distinto. Para eso se han creado scores. La gente se reúne, los expertos hepatólogos del mundo, y han elaborado una cosa que se llama score, que se llama CLIF, que es Chronic Liver Injury, no sé cuánto, Factors. CLIF. Y hay CLIF para todo, hay CLIF para descompensación aguda, que tiene una mortalidad razonable, que es lo que hemos visto, ascitis, encefalopatía, hemorragia digestiva, que ustedes han visto mucho de eso, y la mayoría de esos se recaminan. Y está el CLIF ACLF, que indica que es un score que uno le mete los numeritos y que indica alta mortalidad. Ese enfermo, el que tiene esta entidad, debería estar en el utilizo, porque hay muchas cosas que hacer con él. En esta entidad hay factores precipitantes. Algo pasa. El 40% no lo conocemos, no aparece. Pero no. 60% hay factores descompensantes que precipitan. Lo más frecuente, infecciones agudas. Neumonía, pneumonia espontánea, sepsis, infecciones urinarias, lo que sea. Entonces uno tiene que estar atento, buscar el factor descompensador y tratarlo. Infecciones. Hepatitis alcohólica, ¿no? El enfermo que estaba más o menos bien, lo que son. Y de repente le dio mucho mal. Se puso contento, porque la selección de Marruecos ganó la mundial, y empieza a tomar, hace una hepatitis alcohólica. Entonces ese es otro hit. Entonces, factor descompensante. Hepatitis viral, por supuesto. Medicamentos, isquemia, cualquier otra injuria que el hígado sano podría soportarlo, aquí se descompensa porque hay una cirrosis. Y hay otros factores que son hepáticos, factores sistémicos, la cirugía. Medicamentos, lo que sea. Infecciones que están en los factores sistémicos. Y el trauma, tengo que lo atropello, cirrótico, hemorragia varicial. Este es hepático y no hepático. Hemorragia varicial, tipo de hipotensión,
la infección. Entonces son entidades distintas. Está en inglés, por eso se llama acute on chronic liver failure. Recuerden, de compensación aguda, ascitis, encefalopatía, hemorragia intestinal. Descompensación aguda significa que yo necesito hospitalizarme. Este cuadro de acute on chronic, la falla orgánica, y estas son las cosas que se miran, ¿no? Son todas cosas, en general, muy fáciles de medir en laboratorio o algunas cosas de manejo. Falla hepática, y ahí están los valores. Eso yo lo voy sumando. Bilirrubina sobre 12, creatinina sobre 2, encefalopatía 3 a 4, atención de población muy severa, uso hipotensión o uso de electroshock o uso de droga vasoactiva, y una PAFI bajo 200. Esa es la relación entre la presión arterial, el oxígeno y la presión inspirada. Bajo 200 indica que la ventilación no está haciendo buena. Entonces, estos son las principales fallas orgánicas en esta entidad. Y aquí están los conceptos un poco, es un poco enredado, pero lo importante es que esta es la mortalidad a 360 días o un año. Descompensación estable. ¿Qué significa un enfermo que hace ascitis, que no es un poquito diurético? La mortalidad es muy baja. Lo que es inestable, que esto se refiere a descompensación, quiere decir que yo tengo que utilizar el enfermo con más grado, su mortalidad a mediano plazo es más alta. ACLF, aquí estamos nosotros. Grado 1, ¿sí? 1 significa actualmente un órgano con falla. 2, 3. Ustedes ven, a medida que aumenta el grado de ACLF, aumenta la mortalidad. Y hay otra que se llama pre-ACLF. Eso es como adivinar, ¿no? A usted le va a dar una ACLF. Entonces refiere a sujetos que se descompensaron, se fueron de alta y que después volvieron con ACLF. O que están compensados y hicieron ACLF. Pre-ACLF, eso obviamente está más peligroso. Y esto es lo mismo, esto se refiere a lo mismo que vimos, ¿no es cierto? Todas las fallas orgánicas con sus valores numéricos establecidos, y eso voy a apuntar. A medida que más órganos están enfermos, peor es el enfermo. Y aquí está, ¿no es cierto?, la escala, etcétera, etcétera. Y junto con eso hay otros elementos, ¿no? La miocardiopatía cirrótica, la deficiencia inmune, la inflamación sistémica, insuficiencia suprarrenal, alteración en el intestino, la barrera, translocación bacteriana, sarcopenia, fragilidad. Tenemos muy mal. Pero estos enfermos deben tratarse. Mantener la función de los órganos, manejar los factores descompensantes, etc. Lo malo de estos enfermos es que, llegado a un cierto grado de ACLF, ya de grado 3, eso tiene una alta mortalidad, uno debería decir que hay que transportarlo. Pero desgraciadamente ellos no corren la carrera. Corren con el MERC, con el mismo criterio que se usa para el enfermo que no está actualmente enfermo, como el psicólogo, que está espera, uno tiene que yo creo que hay que transportarlo, porque su posibilidad de sobrevivir es 6 meses, un año, etcétera, etcétera. En ese enfermo un mes, le cargo que está alto, yo lo mando al centro de trasplante y ahí lo colocan en la lista. Estos enfermos no corren con favores por el hecho de ser un ACLF 3 o 2, que es necesidad. A diferencia del enfermo con insuficiencia hepática 1, que va en la lista. O 12, que hay otro en la misma categoría. Pero en ninguna parte del mundo es lo mismo. Tiene una escuela preferencial.
mayor mortalidad. Sí, mucho más alto, más joven, mucho más grave la descompensación, mayor mortalidad. Estas son las causas de muerte. Y hay que diferenciar, por supuesto, estas dos entidades, ¿no? Insuficiencia hepática aguda, insuficiencia hepática aguda sobre crónica. Son dos entidades diferentes. ¿Cómo diferenciar? Ahí están algunos de los factores. La diabetes fulminante en más jóvenes, sobre todo así. Predomina el paracetamol o predomina el virus. En la CLF en general los cirróticos son de mayor edad. En ALF no hay enfermedad crónica hepática, obviamente aquí por definición tiene que estar presente, pues habitualmente signo de presión portal. Factores precipitantes, aquí sí en un porcentaje alto, pero la mitad o menos, factores precipitantes que hay que tratar. En la insuficiencia hepática aguda no es que haya factores precipitantes, son los causantes, ya sea con drogas, hepatitis viral, etc. Y, en fin, algunas otras diferencias, pero lo importante es, y aquí, trasplante hepático, ¿no es cierto?, los criterios, hay que usar, y estado 1A, primera prioridad. ¿Qué dice aquí? Esto de los americanos. No hay prioridad en el sistema médico, o sea, sobran no. O sea, no podemos. Ojo, terminamos. Sí. Pregunta. Voy a una. ¿Alguna pregunta? ¿Profesores? No, solo. No. Bueno, pero esto es. Aquí hay detalles que obviamente enfermedad de insuficiencia hepática aguda no es complejo. Tratamiento. Lo que ustedes tienen que decir tratamiento, derivarlo o derivarlo. Eso es, ¿no? O sea, ustedes están en etapa previa, ¿no? En el reconocimiento. Eso no se les puede hacer. Si hay por ejemplo que está con una neuropatía, con un cuadro agudo, viral, y empieza a hablar de cera, no le hagan anunciar ni a la psiquiatra. Tenemos, está haciendo cefalorraquia, está cayendo en su ¿preguntas? ¿No? ¿Preguntas? ¿Están todos? ¿Sí? Felicitaciones por aguantarse.